Bueno, vamos a iniciar esta unidad con el tema específico que nos tocaría, que vendría a ser célula. La célula tiene como características que es la unidad anátomo-funcional de todo ser vivo. ¿Qué quiere decir que es la unidad anatómica? Porque la estructura más chica en la que se puede dividir al cuerpo humano sin perder las características de ser biológico, ¿sí? Es la célula. Y funcionalmente, ¿por qué? Porque tiene todos los ingredientes que tendría el hombre, que vendría a ser específicamente la reproducción, el crecimiento, desarrollo y después eh, el mantener información para la funcionalidad de todas sus partes. Entonces, por eso es que se le llama unidad anátomo-funcional. Tiene como función la autoconservación, o sea que de por sí lo que busca es defenderse de todo el medio externo que pueda llegar a trabajar sobre él o querer lastimarlo. Y la segunda función que deriva de la misma estructura de la definición es la reproducción, porque se puede dividir en dos partes para tener células hijas que van a cumplir exactamente su misma función. También otra definición es la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Por eso es que cuando hablamos que es la unidad anátomo-funcional, cuando dividimos al cuerpo en pequeñas partes, en la mínima expresión de vida que podemos hablar, es justamente la célula. La teoría celular dice que todo ser vivo entonces está formado por una o más células, por lo cual vamos a tener elementos unicelulares y pluricelulares. Como ya dijimos, es la unidad anátomo-funcional de todo ser vivo. Toda célula va a proceder de otra célula preexistente, o sea que no se crea de la nada, sino que tiene que existir una célula previa que ésta se va a dividir, entonces va a generar nuevas células. Dentro de estas células entonces se generan una serie de reacciones químicas en el organismo vivo que son básicas y fundamentales en toda estructura viva. Degradación, síntesis de nuevos elementos que son fundamentales para la supervivencia de la célula y si es un organismo pluricelular, para la supervivencia de todo el organismo. Además cuenta en su interior, principalmente en un tipo celular que ya vamos a ver, de un núcleo donde se encuentra todo el material hereditario que pasa de una célula madre a una célula hija. O sea, en el proceso de reproducción celular, este material se duplica y entonces de esa forma la célula hija tiene la información de la célula madre. Vamos a tener específicamente dos tipos de células. La célula procariota, que es una célula muy, pero muy simple, y es de las primeras células en la teoría evolucionista, y después la célula eucariota, que es una célula que en la teoría evolucionista aparece después. La célula procariota, la característica que tiene es que el material genético, o sea, el ADN, que es el que se hereda de célula en célula, está libre en el citoplasma y no está encerrado en un núcleo, que esa es la diferencia con el tema que tiene la célula eucariota. Posee algunos orgánulos, específicamente los más importantes son los ribosomas, que más adelante también los vamos a estudiar con profundidad, y es el tipo de células que se presentan en las bacterias. O sea, son muy rudimentarias y principalmente son las que forman a los organismos unicelulares como las bacterias. Después tenemos el otro tipo celular, que ya vimos unas diferencias con la anterior, que es la célula eucariota, que la característica que tiene es que el material genético, el ADN, está encerrado en una estructura de la célula que se llama núcleo, que ese encierro está dado por una serie de membranas.
Posee un gran número de órganos a comparación del anterior. Se suman muchos más: mitocondria, aparato de Golgi, retrículo endoplasmático rugoso, liso, otra serie de elementos más que le complejizan su estructura y la hacen más funcional. Y este tipo de célula es el que se presenta en el resto de los seres vivos. También vamos a tener algunos elementos vivos unicelulares del tipo eucariota, pero principalmente se dan en aquellos que son seres vivos pluricelulares. Dentro de las células eucariotas vamos a tener dos tipos: las células animales y las células vegetales. Entre ellas vamos a encontrar que existe un núcleo, ¿sí?, como común. Vamos a encontrar que existen también organelas, inclusiones citoplasmáticas, membrana celular, pero va a haber diferencias entre ellas. Las diferencias específicas, porque ya vamos a entrar en profundidad con cada una de las organelas, son las siguientes. Las células eucariotas animales poseen centríolos que las vegetales no los tienen, una membrana mucho más plástica que tampoco lo tienen las vegetales, y principalmente elementos de acceso que son las proteínas, que esos permiten el intercambio entre el afuera y el adentro. En el caso de la célula vegetal vamos a encontrar que existen unas inclusiones citoplasmáticas que son los cloroplastos. Estos cloroplastos tienen una sustancia que es de color, específicamente en este caso son verdes, que le dan una característica particular a estas células vegetales. Además, la membrana celular es una pared rígida, no plástica, y para comunicarse con el exterior existen los plasmodesmos. Estos elementos son orificios especiales que, a diferencia de las proteínas, son fijos. En cambio, las proteínas en la célula animal son móviles. Por eso, acá tenemos, recuerda, la célula vegetal se caracteriza por tener una pared celular aparte de la membrana, presenta cloroplastos que son responsables de la fotosíntesis y carece de centríolos. Otros de los elementos que vamos a ver es la relación celular. La relación celular es la relación que mantiene la célula con el medio, y este medio suele implantarle estímulos. Entonces, a esos estímulos lo va a responder a través de una serie de movimientos que pueden ser el movimiento ameboide y el movimiento vibrátil. El ameboide lo que hace es deformar su citoplasma generando lo que son los pseudópodos o pequeños pies, que son expansiones de la membrana plasmática producida por el citoplasma. Y después tenemos el movimiento vibrátil, que es una prolongación también del citoplasma, pero esta prolongación tiene el nombre de cilios o flagelos de la célula. Vamos a ver cómo es el movimiento ameboide. En este caso tenemos la célula que va a reaccionar ante un estímulo, entonces lo que va a producir es una expansión de su citoplasma y como la membrana es plástica, en este caso sería una membrana animal, va a generar un movimiento. En este caso tenemos el movimiento vibrátil, en el cual tenemos pequeñas prolongaciones del citoplasma, que son los cilios, o si no, estas que son los flagelos. Esto le permiten también a las células generar un tipo de movimiento. Las células entonces se van a clasificar en diferentes formas por su estructura. Vamos a tener células planas, que específicamente estas células planas se van a encontrar por ejemplo, en la piel. Las esféricas, como en este caso o en este otro caso. Las cúbicas, que también las vamos a encontrar en la piel, en las bases.
de la generación de la piel, o sea, a medida que estas van yendo hacia la superficie de la piel, se van haciendo cada vez más planas. Las alargadas, como estas que tenemos acá, que son específicamente muy similares a las células musculares. Estas también se les suelen llamar fusiformes porque tienen forma de uso, ¿sí? Después tenemos las cilíndricas, las estrelladas, que las estrelladas específicamente se encuentran en el tejido nervioso, las bicóncavas, que van a ser una de las primeras que vamos a estudiar, que se van a encontrar en la sangre y van a recibir el nombre de glóbulo rojo o eritrocito, y algunas que tengan forma variable, o sea, no una forma definida como esta que tenemos en este sector o esta que tenemos aquí. Entonces, estas serían más o menos cuáles son las clasificaciones de las células. Después vamos a ir ingresando específicamente a lo que son las componentes para después llegar a lo que son los tejidos.